Una de las sugerencias es que por favor ore por las ofrendas y para que sea Dios proveyendo de empleo, amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Es verdad, Señor. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Bien, mientras las hermanas van pasando, recogiendo la ofrenda, quiero que, por favor, ¿cuántos se han apuntado para el retiro? Me gustaría que levantaran la mano. De verdad que pocos, Pues la verdad que quiero llamar la atención y animarles a que por favor no se queden con la gran bendición que Dios nos tiene preparada para septiembre. De verdad que es de gran importancia, y lo digo por mi propia vida, porque en el primer retiro que yo estuve, que yo asistí, fue de gran bendición. No queriendo decir que los demás no lo sean, pero en el primero que yo asistí, el pastor que ese día dio la conferencia dio su testimonio y yo me identifiqué mucho con él. Y a raíz de ahí, a raíz de esa conferencia y del testimonio que él dio, el Señor habló a mi vida y de verdad que fue de gran bendición. Entonces quiero animarles que por favor no se queden en casa, que se apunten, que aún están a tiempo, pero también tengan en cuenta algo, que también las plazas se pueden agotar, todavía quedan, pero también decirles de que hasta finales de agosto, pastor, tienen plazo hasta finales o agosto. Hasta finales de agosto hay plazas, así que no dejen para el último momento. Hay plazo. Plazo no. Así que, por favor, no se pierdan esta bendición. Amén. Así como sacamos dinero y tiempo para otras cosas que no son de nada edificativas, tanto para nuestras vidas como para el Señor, para honrarlo, asimismo saquemos tiempo y dinero para esto. Que el Señor les bendiga. Amén. Ahora a continuación estemos atentos a lo que el Señor nos va a hablar a través de su palabra y de su siervo. Doy paso al pastor Nicolás. Muchas gracias, Marlene. Bien, ¿están contentos en esta mañana? Yo estoy contento porque hemos podido alabar y glorificar el nombre del Señor, y eso siempre es de bendición. Amén. Bien, en esta mañana tenemos un culto especial porque vamos a presentar al Señor a Victoria, Vicky, la hija de nuestros hermanos pastores Andrés y Katia, ¿verdad? Pero antes de la presentación yo quiero explicar por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero antes de nada me gustaría que pudiésemos hacer una oración para que Dios toque nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable a cada uno en particular. ¿Se oye bien ahí? Sí, ya sí. Ok. Para que Dios nos toque a cada uno en particular, porque cuando la palabra de Dios es predicada, siempre hay algo que es para cada uno de nosotros. Así que ya que estamos cómodos sentaditos, vamos a ponernos de pie. Hacemos un poco de ejercicio y vamos a hacer una oración, y me gustaría que piensen que esta palabra es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque creemos de todo corazón que tú cumples tus promesas, y tú prometiste que donde hubieran 2 o 3 reunidos y congregados en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Y aquí estamos en tu nombre, no estamos en el nombre del Barça, ni en el nombre del Madrid, ni siquiera en el nombre de la Roja. Estamos aquí en tu nombre, Señor, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte gracias por tantas cosas como tú has hecho en nuestras vidas, y te agradecemos.
Señor, en esta mañana, háblanos a cada uno en particular. Prometemos ser una buena tierra donde la semilla de tu palabra pueda ser sembrada para que lleve fruto, Señor. Ayúdanos a entenderla en el nombre de Jesús. Que no entendamos que esta palabra es para el que está a nuestro lado, ni el que está delante o detrás nuestra, sino que es para cada uno en particular. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Uno de los mayores peligros que corre el cristiano es que, como lleva tanto tiempo, un cristiano que lleva años en la iglesia, como lleva tanto tiempo escuchando sermones, escuchando la palabra de Dios, viendo actos como el que vamos a celebrar ahora, un peligro que corre el cristiano es relajarse y decir, bueno, yo ya esto lo sé, yo sé qué va a explicar el pastor, yo sé qué pasaje va a usar, yo sé lo que va a decir, así que esto es para el nuevo que llega hoy o para el otro que lleva poco tiempo en el Señor. No, mire, la palabra es para cada uno de nosotros en particular. Amén. No te pierdas nada, porque las bendiciones no hay que perdérselas. En principio, lo que quiero explicar es que nosotros, los cristianos evangélicos, creemos que cada persona debe dedicar su familia a Dios. Por eso, cuando viene un miembro nuevo a nuestro hogar, nosotros lo traemos a la iglesia y lo ponemos delante de Dios para orar por ese bebé, para que Dios lo bendiga y también para que, de alguna manera, dedicarlo al Señor. Como digo, hoy el pastor Andrés y Katia van a presentar a su hija Vicky, a su hija Victoria. Pero antes de eso, yo quiero explicar por qué hacemos esto, de dónde viene esta costumbre, y qué sentido tiene y qué fundamentos tiene, qué fundamento bíblico tiene. Todos sabemos que la Iglesia Católica Romana nos enseñó que a los niños hay que bautizarlos, porque si no, no pueden entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que se nos ha enseñado en la Iglesia Católica Romana durante mucho tiempo. Se nos ha dicho que si un bebé muere sin ser bautizado, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, como nosotros no creemos esto, y no lo creemos porque tenemos razones para no creerlo, vamos a ver qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Hay maneras correctas y maneras incorrectas de hacer las cosas. Y nosotros, como adultos, tenemos que preocuparnos de que lo que hagamos, lo hagamos bien. ¿Por qué nosotros no creemos que si los niños mueren sin bautizar no van a entrar en el cielo? ¿Por qué no creemos eso? Pues no lo creemos por una razón importantísima. Porque nada más y nada menos que el propio Jesucristo, el Hijo de Dios, enseñó una cosa diferente a lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado. Yo quiero citarles un pasaje de la Escritura, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, Evangelio de Marcos, capítulo 10, y quiero que lo lean conmigo porque es interesante tener en cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación de Dios. Este libro que tenemos en nuestras manos es nada más y nada menos que las instrucciones de Dios para nuestra vida, para que sepamos cómo debemos hacer las cosas. Marcos capítulo 10, vamos a leer los versos del 13 al 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Hermoso pasaje. Miren, una de las cosas importantes, una de las claves importantes para entender la importancia de este pasaje es que tengamos en cuenta que Jesús en este momento iba ya camino de la cruz. Ustedes se imaginan
para Jesús la tensión que debía llevar acumulada en su interior. Sabemos que poco después, en el huerto de Getsemaní, él allí orando al Padre, dice que sudaba gotas de sangre, porque su alma estaba triste, y le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, como diciéndome, quisiera morir, porque él sabía que iba a morir, pero no como quien se queda dormido. Él iba a morir de una manera cruel, y lo iba a hacer porque era la consecuencia, era el pago de todos nuestros pecados. No, él no murió porque él hubiera fallado, él no murió porque fuera una mala persona, él murió por ti y por mí, porque la ley de Dios decía que la paga del pecado es muerte. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén: no hagas esto porque si lo haces morirás? Es decir, la paga de lo malo, del pecado, de hacer lo incorrecto, es la muerte. Y como Dios no quería que nosotros fuésemos condenados, envió a su propio Hijo para que Él ocupara nuestro lugar. Jesús pagó por tus pecados y por los míos, y no solamente por los nuestros, sino, dice la Sagrada Escritura, que también por los de todo el mundo. Y miren, Él iba camino de la cruz, y en ese camino vienen unos padres con sus hijos y los quieren presentar a Jesús. Jesús tócalos, bendícelos. Y los discípulos no es que fueran mala gente, no es que fueran gente agria, que no le gustaran los niños, sino que aún sin saber qué es lo que iban a pasar inmediatamente, ellos lo intuían. Sabían que Jesús estaba siendo ya perseguido, sabían que los sacerdotes querían matarlo, sabían que la cosa estaba muy cruda, sabían que la situación era muy difícil y podían intuir en el espíritu que algo le pasaba a Jesús. Jesús estaba tenso, pero aún así, cuando estos padres traen a sus hijos y los discípulos le dicen: déjenlo fuera, quiten de aquí, dejen al maestro, no lo molesten, Jesús le dice: no, dice más la palabra, dice que se indignó. Jesús se indignó, versículo 14, y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Miren, si Jesús le abre la puerta de los cielos a los niños, ¿quiénes somos los hombres para cerrársela? Por eso nosotros no creemos que un niño que muera sin bautizar no podrá entrar en el cielo. No lo creemos. ¿Saben por qué? Porque no tiene sentido. Ellos dicen: bueno, pero es que, ¿y qué pasa con el pecado original? ¿Qué pasa con el pecado que traen los niños? Yo quiero enseñarles un pasaje de las Escrituras que está en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y escuchen bien lo que dice a continuación. Dice: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, el alma que pecare, esa morirá. Pero aquí se nos dice en la palabra de Dios claramente que el Hijo no llevará los pecados de los padres. Ahora se nos plantea una cuestión: ¿a quién creemos? ¿A Jesús, que nos dice que de los niños es el reino de los cielos? ¿A la palabra de Dios, que nos dice que los niños no van a llevar los pecados de los padres? ¿O a la Iglesia Católica Romana, que nos está diciendo que sí? ¿A quién debiéramos creer? Nosotros preferimos creer a Dios, preferimos creer la palabra de Dios, porque los hombres nos equivocamos.
pero Dios no se equivoca. Amén. Por eso, cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, estamos seguros de que no nos vamos a equivocar. Pero cuando hacemos lo que dicen los hombres, siempre nos queda la incertidumbre, ¿verdad? Porque nos hemos equivocado tantas veces. Pero si hacemos lo que Dios dice, estamos seguros de que entonces no nos vamos a equivocar. Miren, el apóstol Pablo enseña claramente en Romanos 14:12, no hace falta que lo busquen, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, tú tendrás que responder por tus pecados y yo por los míos. Pero tú no vas a responder por los míos ni yo por los tuyos. Ni mis hijos van a responder por mis pecados, ni yo voy a responder por los pecados de mis hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cada cual dará a Dios cuenta de sí. Y esto es lo importante, lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios responde a nuestras preguntas. Y nosotros que somos cristianos temerosos de Dios, queremos hacer la voluntad de aquel que nos ha creado. Amén. Por eso no seguimos la voluntad de los hombres, sino que seguimos la voluntad de Dios. Ahora, cada uno de nosotros nos tenemos que plantear esto alguna vez en la vida. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a creer? ¿Creemos a Jesús o creemos a los papas? Bueno, ¿quién tiene mayor credibilidad? Para mí, indudablemente, Jesús, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día la Iglesia Católica Romana ha llenado los catecismos de textos bíblicos para tratar de explicar sus doctrinas. A veces textos sacados de contextos como pretextos para justificar algo que han enseñado mal. Sin embargo, esa misma Iglesia durante siglos prohibió el estudio, la lectura de las Sagradas Escrituras, porque decían que no la podíamos entender. Decían que solo la Iglesia, los papas y los obispos tenían la capacidad, el don de Dios para poder entenderla. Una cosa más en las que Dios opina diferente. Quiero invitarles que vayan conmigo al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Es el quinto libro, la Biblia tiene 66 libros, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer ahí los versículos del 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y presten atención a lo que dice ahora. Dice, y las repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos. Escuchen bien. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a ver. Los papas nos dijeron que no podíamos entender las Sagradas Escrituras. Y Dios nos dice que se la enseñemos a nuestros hijos. Si la pueden entender nuestros niños, ¿la podremos entender nosotros o no? ¿Verdad que sí? Cuando lo que dicen los hombres no coincide con lo que dice Dios, ¿a quién debemos creer? ¿A los hombres o a Dios? Debemos creer a Dios. Y esto es importante porque son los hombres los que precisamente nos alejan de la verdad.
Por eso es importante conocer la palabra de Dios, la revelación de Dios, porque aquí tenemos la voluntad de Dios escrita. Por eso se le llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, son dos testamentos que nos ha dejado Dios escrito para que conozcamos su voluntad. No obstante, si nunca hemos leído las Sagradas Escrituras, algo que nos puede ayudar es orar a Dios para que su Espíritu Santo, que la inspiró, nos ayude a entenderla, porque no en vano, este es un documento muy antiguo, tiene siglos de existencia. Los libros primeros de la Biblia empezaron a escribirse hace ya más de 3.500 años. Los últimos libros, el último libro de la Biblia, se escribió hace ya casi 2.000 años. Pues son 20 siglos. Por consiguiente, necesitamos tener en cuenta ciertas normas o reglas para hacer una correcta interpretación de las Escrituras. Cuando no hacemos eso, cometemos errores. Cuando no tenemos en cuenta que estamos estudiando un documento antiguo, que además es una traducción. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y del hebreo y del griego fueron traducidos al castellano. Por consiguiente, hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta. Si no las tenemos, cometemos errores. Y esto es lo que da origen a muchos grupos religiosos que cada uno dice una cosa diferente, porque no tienen en cuenta la Escritura, la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Ahora bien, mucha gente prefiere que se les diga lo que deben creer, pero Dios quiere que tú sepas lo que debes creer, porque Él nos ha dejado la palabra para que tú la conozcas. No solo para que yo como pastor te la enseñe, que está bien, pero tú debes conocerla. Tú tienes una Biblia en casa y tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Así pues, escudriña la Escritura, para que tú puedas comprobar si lo que yo enseño desde aquí es correcto o no. Porque es responsabilidad tuya asegurarte de que lo que yo te estoy diciendo realmente está en la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: escudriñad las Escrituras. Mientras que la Iglesia Católica la prohibía, Jesús nos decía: escudriñad las Escrituras. Hemos leído las Sagradas Escrituras. Hemos citado varios pasajes. Quiero hacerles una pregunta, y sean sinceros. ¿Han entendido lo que han leído? No hace falta estudiar teología en un seminario durante 5 años para entender que Dios nos está diciendo que podemos conocer las Escrituras y enseñarlas a nuestros hijos. Lo podemos hacer. Alguno preguntará: bueno, pues, ¿y qué tiene de malo bautizar a los niños? Con relación al bautismo, la Sagrada Escritura nos enseña que es necesario tener, para ser bautizado, es necesario cumplir 2 requisitos imprescindibles, sin los cuales ese bautismo que se realiza, si no reúne esos 2 requisitos, ese bautismo no sirve. De manera que puede que entre nosotros haya alguien que haya sido bautizado y que su bautismo delante de Dios no tenga valor. Vamos a ver esos 2 requisitos que son necesarios para el bautismo y que los bebés no pueden reunir. Por eso nosotros no bautizamos a los bebés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Aquí tenemos un pasaje de las Escrituras que nos enseña algo que debemos tener en cuenta. Versículo 38, Hechos 2:38. Dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Yo quiero llamar vuestra atención sobre la persona que dice esto. ¿Quién era? Pedro, el apóstol Pedro, una de las columnas de la iglesia. Él dice: arrepentíos, ¿qué dice ahí? Y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Miren, si no hay arrepentimiento, el bautismo no sirve. Y la cuestión es, y yo quiero que ustedes me respondan a esto si pueden, ¿de qué tiene que arrepentirse un bebé? Si un bebé no tiene siquiera uso de razón. Un bebé no tiene por qué ser bautizado porque no tiene pecado. Ya hemos visto como en el Evangelio Jesús dice: de los niños es el reino de los cielos. Él les abre la puerta del reino de los cielos a los niños. Por tanto, no es necesario bautizar a un niño, y sobre todo sería incorrecto porque un niño no tiene capacidad para arrepentirse ni pecado de los cuales tengan que arrepentirse. Y sin embargo Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Pero si no hay arrepentimiento, el bautismo no sirve. Por tanto, un niño no necesita ser bautizado. Ahora veamos otro requisito más que también la palabra de Dios nos enseña con respecto al bautismo. El segundo requisito es creer en Jesucristo. Ahí en ese mismo libro de Hechos de los Apóstoles, un poco más adelante, en el capítulo 8, versículo 37, 8:37, el 8 es el número grande y el 37 los números chiquititos. Ahí dice que Felipe le dijo: si crees de todo corazón. Vamos a leerlo desde el versículo 35. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Amén? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren, los niños no tienen capacidad para creer, ni Dios tampoco se la demanda. Por consiguiente, no es necesario que los niños sean bautizados. No pasa nada. Ay, que es que si se muere sin bautizar no va a ir al cielo. No, señor, eso es una enseñanza que no tiene fundamento bíblico, que no se sostiene con la palabra de Dios. Es una enseñanza que viene de la Iglesia Católica Romana, pero que a un papa una vez se le ocurrió eso. Pero durante siglos eso no se creyó. Y aún hoy en día seguimos sin creerlo los que conocemos la verdad, la palabra de Dios. Mire, dos requisitos fundamentales: creer y arrepentirse. Si usted fue bautizado o bautizada y de pequeña o de pequeño, su bautismo no sirve. Usted no está bautizado realmente, porque su bautismo no tiene validez si no había arrepentimiento y si no había fe. Y dígame usted, ¿qué fe o qué arrepentimiento puede haber en un bebé? Ninguna, porque no había uso de razón. Por tanto, según nos enseña las Sagradas Escrituras, el bautismo de bebés es inválido, no sirve. Ahora bien, seguimos. Romanos capítulo 10, un poquito más adelante de Hechos de los Apóstoles, después de Hechos viene Romanos, y ahí en el capítulo 10 vamos a leer los versículos del 8 al 10. Romanos 10 del 8 al 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: mas ¿qué dices? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Está hablando el apóstol Pablo y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dos cosas, confesión y fe. Creer y confesar a Jesús. Pero un niño no puede hacer esto, ni Dios tampoco se lo demanda. ¿Ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, lo que la Sagrada Escritura nos enseña en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, como hemos visto, es la presentación de los niños. Mire, unos papás ven a Jesús pasando por allí y corren a Jesús y le dicen, Jesús, toca a mis niños, bendícelos. Y Jesús toca a los niños, los coge en brazos y los bendice. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Tomamos a nuestros hijos, los traemos delante de Dios y de la iglesia y le decimos al Señor, Señor, bendice a nuestro hijo. Y eso sí tiene sostén bíblico. Marcos 10, del 13 al 16. Fíjense, Mateo capítulo 18, vamos a ver otro pasaje más. Mateo 18, 14. Estamos viendo muchos pasajes para que vean que estas cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque la palabra de Dios la enseña. Mateo capítulo 18, versículo 14. Vamos a leerlo. Y dice así: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Jesús estaba hablando de una parábola de la oveja perdida y tomó a un niño y estaba él enseñando y dijo, así no es, escuchen bien, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda, ¿qué dice ahí? Uno de estos pequeños. La pregunta es, ¿Dios quiere que los niños vayan al infierno? No, Dios no quiere que se pierdan ninguno de esos niños. Dios no quiere que los niños se pierdan. Jesús, como hemos dicho en Marcos capítulo 10, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos y de los que son como ellos es el reino de Dios. Jesús le abrió la puerta a los niños para entrar en el reino de los cielos. Un bebé no sabe lo que significa el bautismo, ni le hace falta. Porque si Jesús le abrió las puertas de los cielos, ¿quién es el hombre para cerrársela? Es cuando adquieren uso de razón, cuando ya conocen lo que es el bien y el mal, que nosotros debemos enseñarles el temor de Dios. Debemos enseñarle obediencia a la palabra de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ahora es importante tener en cuenta que en la Biblia no va a encontrar, mire, la Biblia tiene 66 libros, pero en ninguno de estos 66 libros va a encontrar un solo pasaje, un solo versículo que mande bautizar a los niños, ni un solo pasaje. No hay ni un solo mandamiento para que bauticemos a los niños. No lo hay. Ni tampoco hay ningún ejemplo de que se bautizara a ningún niño. No lo hay. Ni un solo pasaje en todas las Escrituras. Pero sí los hay, como hemos visto, de que los padres presentaban a sus hijos al Señor para que Dios los bendijera.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, yo quiero aclarar, porque hay algunos grupos, incluso cristianos, que dicen que tampoco se debe presentar a los niños al Señor, porque eso era una ley del Antiguo Testamento. Oiga, nosotros no lo hacemos en base a la ley de Moisés, porque no estamos bajo la ley. Nosotros estamos en el periodo de la gracia. No lo hacemos porque María presentara a Jesús en el templo, porque entonces los papás, cuando vienen a presentar a su hijo, tendrían que traer 2 tórtolas o 2 palominos, porque así lo marcaba la ley de Moisés. Pero ni nosotros somos judíos, ni nosotros estamos bajo la ley. Aquella ley del Antiguo Testamento era para Israel. Nosotros formamos parte de la iglesia, y la iglesia no está bajo la ley. Pero sí que lo hacemos en base al ejemplo que tomamos del Evangelio, de aquellos padres temerosos de Dios que querían lo mejor para sus hijos y los llevaron ante Jesús para que Él los bendijera. Vamos otra vez a volver a ese pasaje, ya para terminar, a volver a ese pasaje de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16. Marcos capítulo 10, del 13 al 16. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios ahí: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Este ejemplo es el que nos sirve a nosotros como base, como fundamento para hacer esto que hacemos: traer nuestros hijos ante el Señor y decirle: Señor, bendícelo, hasta que ellos tengan uso de razón y puedan escoger por sí mismos el seguirte. Bendícelos. Y oramos por los padres para que los papás tengan la sabiduría necesaria para ser buen ejemplo de sus hijos, para que tengan la sabiduría necesaria para saber hablarles del Señor a sus hijos. Esto es lo que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos fundamentos en la palabra de Dios. Miren, con esto ocurre como con muchas otras cosas. Quienes tenían la obligación de enseñarnos la verdad, nos enseñaron mal. Pero no tenemos excusa para seguir en ignorancia, porque la verdad está aquí, escrita en la palabra de Dios, y hoy yo creo cualquier persona tiene una Biblia en su casa, posiblemente llena de polvo. Cojan las Sagradas Escrituras y lean los Evangelios y conocerán la verdad de Dios. Y esto es importante, porque miren, son cosas fundamentales. La vida y la muerte nos va en ello. Debemos creer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron presos. Eso es una historia real que se nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Y fueron llevados delante del Sanedrín. El Sanedrín era como la curia romana, es decir, el consejo de ancianos, digamos el Papa con sus cardenales, que en Israel no solo eran los que gobernaban la religión, sino también los que gobernaban el pueblo. Y fueron traídos el apóstol Pedro y el apóstol Juan a la presencia de los sacerdotes. Y los sacerdotes les dijeron a Pedro y a Juan, vamos a leerlo porque es que es interesantísimo. Hechos capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. ¿Lo tienen ahí? A ver. Dice versículo 18: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan
respondieron diciéndoles, versículo 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos le amenazaron y le soltaron, y no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Miren, los sacerdotes estaban intimando, amenazándoles de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Dejen de predicar de Jesús, dejen de hablar de Jesús. Esto es lo que la Iglesia Católica durante siglos ha hecho también, perseguir a los que predicamos el Evangelio de Cristo. Ustedes saben que actualmente en Chiapas, en México, cientos de familias de indígenas están siendo expulsados de sus tierras porque se convierten al Evangelio de Jesucristo y no participan en la adoración a María. Cientos de familias están siendo expulsados de sus casas y de sus tierras. Y eso no está pasando en la Edad Media, con la Inquisición. Eso está pasando en el día de hoy. Actualmente, en el siglo XXI, el fanatismo católico está apedreando y tratando de quemar a las personas porque dejan de ser católicos. Eso no es la voluntad de Dios. Aquí los sacerdotes no querían que los apóstoles Pedro y Juan siguieran predicando el nombre de Jesús. Y les intimaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan le hicieron una pregunta sencilla. Juzgad vosotros si es justo delante de Dios. Obedeced a vosotros antes que a Dios. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Tenemos que obedecer a Dios. Y en todas estas cosas es importante que escudriñemos las Escrituras para saber si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de los hombres. Porque de lo contrario podemos estar cometiendo un terrible error. Creyendo que vamos para el cielo, podemos acabar en el infierno. Yo les invito a que escudriñen las Sagradas Escrituras. La tienen en casa, cójanla, léanla de vez en cuando. Y Dios irá abriéndole los ojos. Dios por su palabra. Amén. Bien, llegado a este momento, nosotros vamos a pedir que los papás de Victoria, pasen por aquí, porque vamos a presentar a esta bebé delante del Señor. Y como digo, el propósito de este acto es orar por la bebé para que Dios la bendiga a ella, pero también orar por los papás para que Dios también les dé sabiduría a ellos para saber cuidarla y protegerla, educarla, bendecirla en todo lo que la bebé necesite. Ellos están preparando a la bebé. Estoy seguro de que Dios tiene un propósito para la vida de Victoria y para la vida de Samuel y para la vida de Andrés y de Katia. Por eso cada uno de nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestras familias, tenemos que procurar en la medida de nuestras posibilidades que Dios tenga un lugar en nuestro hogar. Amén. Porque es la voluntad de Dios, porque la familia funciona mejor cuando Dios forma parte de la familia. ¿Lo creen o no? La familia funciona mejor, los matrimonios duran más cuando Dios forma parte del hogar. Los hijos se llevan mejor con los padres cuando Dios está en el hogar. Pasa como cuando hay una visita, ¿verdad? Hasta los niños se comportan mejor, ¿no? Pues imagínense si esa visita es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viviendo con nosotros siempre, todos los días. Amén. Bien, adelante esos papás. Oh, ¿qué le pasó? ¿Que estaba durmiendo? Comiendo. Ah, comiendo. La cogimos en medio de su comidita. Esta todavía tiene hambre.
fuerte. Soltarla. Suéltala. Sí, suelta. Pero qué cosita esta. Bueno. Mira qué cosita. Mira qué cosita esta. Tiene hambre, ¿verdad? Bueno, pues como hemos visto en las Sagradas Escrituras, que aquellos padres trajeron sus hijos a Jesús para que Él los tomara en brazos y los bendijese. Esta señorita tiene un hambre que parecen dos. Así, de esa misma manera, Andrés y Katia traen a Victoria para que Dios la bendiga. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a esta bebé para que la proteja, la guarde. Bueno, miren qué cosita más linda. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por Victoria, por este regalo que tú les has dado a nuestros hermanos Andrés y Katia. Señor, gracias. Gracias por esta bebé. Bendícela. Pon tu mano sobre ella, Señor. Te rogamos que tú la protejas de toda enfermedad, de todo mal. Bendícela, Señor. Ayúdala para que ella crezca fuerte, sana, y para que, Señor, sea una niña que en todo lo que haga en el futuro te glorifique a ti, Señor. Por favor, dale sabiduría a estos padres, para que ellos en todo momento puedan ser un buen ejemplo para Victoria y para Samuel. Dales todo aquello que ellos necesitan, que una provisión sobrenatural del cielo esté sobre su casa, Señor, y que ellos puedan en todo momento tener lo que necesitan para su familia, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque creemos de todo corazón que tú amas a los niños. Creemos que tú no quieres que ninguno de ellos se pierda. Por eso les has abierto las puertas de los cielos. Señor, muchas gracias por la paz que eso supone para nosotros, por la tranquilidad enorme que supone para nuestras vidas saber que tú les amas y deseas tenerlos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Me gustaría que uno o dos hermanos oraran también por los papás, para que Dios los bendiga. A ver, esa señorita sigue teniendo hambre. Muchas gracias Hambre y calor. por la vida de sus dos hijos. Y queremos rogarte de una manera especial, Señor, que como hasta ahora los has guardado, bendecido y ayudado, tú continúes haciéndolo, Señor. Que seas tú, Señor, dándole la sabiduría y capacidad necesaria para sobrellevar cada situación que se les presente, Señor. Y en especial, Señor, que sepan cómo guiar y dirigir sus hijos en tus caminos, Señor. Bendícelos hoy abundantemente. Amén, Padre. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. ¿Alguien más? Gloria a tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Amén, Padre. Los cielos sabemos que por tu amor, por tu voluntad, Señor, has permitido que Victoria llegue a este hogar, Señor, hacia nuestra casa. Y tú has querido, Señor, que sea una alegría más para su familia, para que sea una bebé que los ayude también Sí, Señor. a formar y a unir, Señor, ese amor y perfecto amor que tú nos predicas, Señor. El amarnos los unos a los otros. Bendícela, Señor. Bendícela. Sí, Señor. Bendice a sus padres, Señor, Amén. 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 Padre, gracias por esta oportunidad hermosa que hemos tenido de poder estar delante de tu presencia.
presentándote a Victoria, pidiéndote una bendición especial para ella, para su familia. Señor, que estas oraciones que han sido hechas, tú las recibas y las respondas de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Quieren decir algo? Esa bebé está pidiendo pan con manteca. Creo que sí. Creo que los vecinos ya deben estar cansados de nosotros. De tanto llanto, ¿no? De verdad que le damos gracias a Dios porque, como su nombre lo dice, Victoria. Es una victoria de que ella esté aquí, es un milagro de que de verdad que ella haya pasado las verdes y las maduras al principio, pero de verdad que le damos gracias a Dios porque es un milagro de Dios y que nos da la oportunidad de disfrutar de ella, así también como de Samuel y de todos ustedes. De verdad que es una bendición para nosotros y de verdad que oramos todos los días por ella y gracias a todos por sus oraciones, porque de verdad que estuvieron ahí en los momentos más difíciles y más duros al principio y de verdad que y también le quiero dar especialmente gracias a los vecinos que nos han tocado, de verdad que sí. Tenemos dos vecinos que son muy buenos y de verdad que son como nuestra familia, o sea que nosotros lo tomamos parte de nuestra familia y de verdad que a lo mejor nunca se los hemos dicho, pero de verdad que han sido de demasiada bendición, así como ustedes. Amén. Gloria a Dios. No, igual, yo le doy gracias a Carmen y a Luisa que están hoy aquí acompañándonos. En verdad, gracias a todos. Oscar, no puedo hacer más nada. Siempre lloro. Y gracias porque de verdad que siempre nos han estado allí dando una ayuda increíble. Quizás mami no puede estar aquí, pero no es que no me haga falta, sino que ustedes han suplido mucho de lo que una mamá puede dar, ¿no? Y sí, de verdad que les pedimos mucha oración, porque ser padres no es traer un hijo, sino que ser padres es también saberlos educar, saberlos mantener, saberlos llevar. Y sí pedimos oración porque para eso tiene que ser una ayuda sobrenatural. Amén. Y así lo veo yo, ¿no? Quizás porque eso me sobrepasa muchas situaciones, pero la gracia de Dios y la sabiduría que podemos encontrar en su palabra y también el ejemplo que ustedes nos pueden dar a nosotros y la ayuda que nos han hecho para nosotros es un pilar grandísimo. Yo les agradezco a todos por todo y agradecerle primeramente a Dios por este nuevo regalo. Amén. Vaya a darle de comer a esa bebé que se está comiendo la mano. Victoria se come la mano antes de terminar el culto. Bien. Es una bendición que Dios nos haya dejado su palabra para que en todo momento sepamos cómo debemos conducirnos delante de Él. Yo les invito, por favor, escudriñen las Escrituras. Jesús lo dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de Él, de la verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Yo les invito, escudriñen las Escrituras. Si les surgen preguntas, para eso estamos aquí, para ayudarles a crecer en el conocimiento de la verdad. Pero no vivan solamente por costumbre, no vivan por lo que le dijeron, no vivan por vivir, vivan sabiendo qué es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Adelante nuestra hermana Marlene. Sí. Bueno, presten atención que voy a dar los anuncios. Como bien saben los caballeros, el lunes no hay caballeros, pero sí hay ropero para la iglesia. O sea que están invitados todos a las 4:30, o sea mañana, que hay ropero.
Pero también quiero decirles de que por favor le colaboren a los encargados del ropero a ser puntuales. Si se les cita a las 4:30, por favor vengan a las 4:30, no vengan ya casi para cerrar. También debemos de considerar los que están ahí, no solo ese momento, sino desde por la mañana. Amén. El martes, como bien lo venimos haciendo en todas las casas, hay 5 puntos donde se está orando e intercediendo por las diferentes necesidades. De verdad que es un gran privilegio. Les animo aún a aquellos que pudiendo ir no van. Anímense, no se pierdan de esta gran bendición y comprometámonos más con el Señor en este servicio, porque de verdad que es de gran ayuda para todos. El miércoles no hay damas, pero sí tienen los que estudian con el pastor a las 8:30. A las 8:30 se reúnen con el pastor. El jueves, como venimos viendo 1 Corintios, de verdad que es esa porción y todo cuanto el Señor nos está hablando y enseñando a través de ese libro es fundamental para nuestras vidas, para afianzarnos más en el Señor y en las bases que tenemos para con el Señor. Así que les animo que dejemos la pereza, dejemos el fútbol a un lado, a aquellos que de pronto por el fútbol no se pierdan esa gran bendición. Primero busquemos y démosle prioridad a lo que le debemos de dar, que es a las cosas del Señor. El viernes, como bien saben, los jóvenes se reúnen a través del Facebook, ya la hermana Alejandra les dirá, ¿no? Y también el sábado, no hay ensayo de alabanza entonces, ¿verdad? El sábado no hay ensayo, pero sí el domingo. Sorpresa, presten atención para que nadie se vaya a venir hasta aquí y digan yo no entendí o no lo dijeron. El próximo domingo tenemos salida a Pájara a las 10:30. Por favor también seamos puntuales. ¿En dónde? En el sitio de siempre, en la antigua parada, 10:30. Y vamos para Pájara. Como bien saben, llevar agua, llevarle a los niños lo que les llevan, llevar la comida, llevarle protección a los niños, gorros, en fin, para que por favor no se vayan a insolar. Y bien, sin más, ¿hay alguien que esté cumpliendo años? Perdón, ya sabía yo que me faltaba algo. El miércoles volver a animar e invitar a aquellos hermanos y hermanas que pudiendo nos animemos y podamos ir a apoyar el punto de Gran Tarajal. De verdad que se aprende mucho y es de suma bendición. Y aparte de que apoyamos, respaldamos esa obra, también para animar a los hermanos que están allí miércoles tras miércoles atentos a la palabra del Señor. ¿Hay alguien que esté cumpliendo años? ¿Quién? Recuerden los gorritos para los niños, para la piscina, el próximo domingo. Sin gorrito no lo dejan bañarse. Y recordar también una vez más lo del retiro, que quedan pocas plazas, así anímense para que en septiembre, a final de septiembre, podamos estar en el retiro. Estamos esperando que llegue Jacob. Se está haciendo esperar. Bien, pues nos ponemos de pie y nos vamos preparando. Vamos a cantar el cumpleaños feliz a Jacob. Y hasta aquí.
Espere, Jacob. Vamos a orar por ti para que Dios también te bendiga, ¿vale? Señor, bendice a Jacob, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por este año más que Él ha cumplido. Señor, bendícelo para que Él se haga un hombre conforme a tu voluntad, un hombre de Dios, un hombre que realmente pueda ser un buen ejemplo, un buen cristiano, para que, Señor, tu nombre que está sobre su vida sea glorificado. Señor, gracias por este culto, por esta oportunidad en la que hemos podido estar juntos delante de ti, en tu presencia, cantarte alabanzas, darte gracias por todas tus bendiciones y también meditar en tu palabra y presentar a Victoria delante de ti, Señor. Ahora que vamos a salir de aquí, que tu paz y tu bendición vengan con nosotros allá donde quiera que vayamos. Y, Señor, que nuestra conversación sea conforme a tu voluntad, que te agrade. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Enhorabuena, felicidades.